Ecuador, país ubicado en la región noroccidental de América del Sur, debe su nombre a que es atravesada por la llamada línea ecuatorial, que demarca cuál es el centro de la Tierra con respecto a los dos hemisferios, Polo Norte y Polo Sur, albergando en lo profundo de su selva virgen grandes misterios que la ciencia moderna aún no puede explicar. Por lo que el día de hoy veremos desde la existencia de un mundo subterráneo que contiene el origen del mundo en sus recámaras, hasta la visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Ecuador. Número 1. El verdadero origen de la humanidad, la Cueva de los Tallos. Iniciamos nuestro recorrido en la Cordillera del Cóndor, provincia de Morona, Santiago, en lo profundo de la densa selva ecuatoriana, donde se encuentra la entrada principal a una de las cuevas más místicas que el hombre moderno conoce, la llamada Cueva de los Tallos. Este lugar era ya conocido por la antigua comunidad indígena Shuar, quienes han poblado la zona desde los 1500 a.C. Para ellos, dentro de esta cueva se albergan los espíritus de sus ancestros, junto a otros seres celestiales importantes. Los primeros acercamientos externos se dieron a comienzos del siglo XX, cuando los indígenas Shuar llevaron al esmeraldeño Petronio Jaramillo a ver el interior de la cueva, pero de manera internacional cuando al investigador científico húngaro-argentino Juan Morix en 1969 realizó una expedición a la Cueva de los Tallos, consiguiendo documentar en su travesía un mundo subterráneo. Hace aproximadamente un cuarto de siglo, 25 años, después de la Segunda Guerra Mundial, me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. A Juan Morix le sorprendió la gran dimensión de la cueva, conformada en su mayoría por roca granítica de formaciones estalactitas de gran uniformidad y con paredes totalmente lisas, techos de granito pulido y varias recámaras ordenadas a lo largo de la caverna. Piedras megalíticas, gigantescas, perfectamente cortadas, enormes, más grandes que toda esta habitación y que parecen cortadas como si fuera queso por un instrumento desconocido. Debido a la arquitectura avanzada de las formaciones en la roca, hace pensar a cualquiera que las vea que en ella habitó una civilización capaz de realizar obras en piedra con herramientas sofisticadas. Sin embargo, la expedición de Morix se encontró con un hallazgo que marcó un hito en la forma de concebir el origen del mundo. En la profundidad de la cueva se topó con una gran recámara llena de tablillas metálicas con inscripciones en lengua antigua. Se dice que con el pasar de los años, Morix logró descifrarlas y descubrió que éstas describen el origen de la humanidad antes del diluvio. La historia de las mágicas cuevas llegó a oídos de la comunidad mormona de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes identificaron en la historia de la Cueva de los Tallos una impactante similitud con la teofonía que su fundador Joseph Smith había tenido. 3 años después, Joseph fue visitado por un ángel llamado Moroniá, quien le dijo dónde podría encontrar enterradas unas placas doradas que le explicarían el verdadero evangelio y le contarían la historia de los indios americanos. Estas placas supuestamente fueron escritas en egipcio reformado. Varias investigaciones han dado con la conclusión de que los pasajes en el libro Mormón se desarrollan en Mesoamérica. Y si aquel ángel que a Joseph Smith se le presentó se trató en realidad de un contacto con seres de otro planeta, esto no es una idea descabellada, pues la cosmogonía mormona acepta abiertamente la vida más allá de nuestro mundo.
El Estado británico y estadounidense decidió realizar una expedición en el año 1976 de la mano del investigador escocés Stanley Hall, el astronauta Neil Armstrong, el ejército ecuatoriano y un grupo de científicos. Y lo que más impactó a los científicos fue la similitud con la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Capadocia, Turquía, con las extrañas formaciones rocosas. Pero la expedición no solo confirmó los misterios que Moritz afirmaba haber visto, sino que culminó con el saqueo de evidencia, cajas pesadas llenas de lo que habían hallado adentro. Mis abuelos me han contado que en el año 1976 habían llegado unos grupos de ingleses que hicieron inclusivamente el campamento que ahora es mi casa, y me han contado de que han sacado como unos 3 cajas que nadie pudo, conocerles que mismo llevaron, pero me han conversado que sacaron entre ellos y habían embarcado en helicóptero y nadie pudo saber, ni mismos ecuatorianos no llegaron a saber que mismo habían llegado. Entonces mis abuelos decían que seguramente habían llevado un tesoro de la cueva. ¿Se trata acaso de las planchas de Nefi, mencionadas en el libro de los mormones? ¿O será acaso esas tablillas vistas por Moritz que describen nuestro origen en este mundo antes del gran diluvio? ¿O quizás simplemente se trata de pruebas del contacto extraterrestre que tuvo la humanidad en un pasado? Juan Moritz nunca reveló el lugar exacto de las míticas recámaras metálicas, y hasta el momento, todas las expediciones que se han hecho en la cueva declaran no haber dado con el famoso tesoro. Y es que se desconoce exactamente la existencia de la cueva. Algunos dicen que tiene una longitud de 2000 kilómetros, pero Moritz aseguró que la cueva era un mundo subterráneo que se extendía por todos los Andes con salida al mar. ¿Qué significaría para la humanidad de comprobarse que antiguos visitantes del espacio poblaron nuestras tierras? O quizás tal vez se trate de seres intraterrestres, como hemos hablado en anteriores videos. Esperamos algún día descubrirlo. No te pierdas de nuestro primer stream con la comunidad. Síguenos y entérate de más detalles en nuestras redes. Suscríbete y activa la campanita. Estaremos en vivo con ustedes este 20 de agosto. Estén atentos. Síguenos en Telegram para tener más información. Número 2. Las Tsantzas del Ecuador. Los Shuar no solo son conocidos por la famosa Cueva de los Tallos. Este pueblo se extiende desde la Amazonia ecuatoriana hasta el Perú y también son los creadores de una práctica tan macabra como fascinante, el ritual de reducción de cabezas denominado Tsantsa. Esta práctica llamó la atención de la comunidad científica estadounidense cuando se utilizó el cuerpo de una criatura diminuta como objeto de utilería para una película de Hollywood en 1979. Al realizar varios estudios científicos, se determinó que el cuerpo de la tribu Shuar era de coincidencia humana. Pero, ¿era realmente de un humano o de un ser que compartía similitudes con los humanos? La explicación dada por los Shuar es que lo hacen como trofeos de guerra utilizando las cabezas de sus enemigos como si se tratase de cárceles para sus almas. La práctica de hacer la Tsantsa era una manera de exigir seguridad a la familia. Ese era el beneficio que traía la Tsantsa. Shuar believe in spirits. They believed that the enemy, the spirit of their enemy, could still harm them even after death, and that they had to take preventative measures. So by taking the head of their enemy and by creating these very special tsantsas, they could actually effectively seal the spirit of their defeated enemy in the head. The eyes can be sewn shut, the nose is sometimes plugged shut, and most importantly, it's the mouth. The mouth is either pegged shut with very specific types of pegs, or it's actually sewn shut. And that's very important because you want to seal these orifices up so that the soul or the spirit of the defeated enemy cannot escape. No se tienen registros de alguna otra etnia o tribu que haga lo mismo. Por ejemplo,
El pueblo Naga al noreste de la India realiza rituales ceremoniales con cabezas de monos y otros animales, pero nada parecido a lo que hacen los nativos Chuar. Se desconoce desde cuándo este pueblo comenzó a reducir cabezas e incluso no hay registros fotográficos del ritual, lo que nos hace cuestionarnos qué relación guardan estas prácticas con lo que viene después de la muerte. ¿Qué tanto sabían ellos sobre lo que yace más allá? ¿Una nueva vida espiritual? De ser así, ¿qué pasaría si los extraterrestres están en esa dimensión espiritual? Algunos dicen que son demonios, pero ¿qué tal si la razón por la que sentimos que hay vida inteligente aparte de la humana yace en esas nuevas dimensiones y no tanto en otros planetas? En otras palabras, ¿qué pasaría si en realidad esa dimensión espiritual es la verdadera y esta en la que estamos nosotros tan solo es una simulación? Es decir, ¿vivimos en una Matrix en donde estos seres nos observan? Cuéntame, ¿qué crees tú? Número 3. Chiang Mina, el cementerio de los dioses gigantes. Una de las incógnitas más recurrentes sobre las pirámides de todo el mundo es cómo pudieron nuestros ancestros cargar con materiales tan pesados y recorrer largas distancias. Cochasquí no se salva de esta pregunta, pero quizá la respuesta a ello se encuentre en el sur del país, hacia la provincia de Loja. Allí, en una pequeña parroquia llamada Chiang Mina, donde se han encontrado restos de gigantes de 7 metros de altura. Todo comenzó en el año 1965, cuando el sacerdote y apasionado por la arqueología Carlos Miguel Vaca Alvarado encontró restos de un gigante de 7 metros de altura, los cuales mantuvo bajo su posesión hasta el año 1999. Pero lo más impactante es que no es el único espécimen de gigante que se encontró en Chiang Mina, ya que en la década de los 90, el padre Vaca realizó la excavación de un gigante en el terreno de la familia Ruiz. Algunos de los ejemplares fueron examinados en 1999 por el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos, donde los resultados de los análisis se mantuvieron en secreto sin dar razón alguna. La reconstrucción de este esqueleto se puede visitar en el Mystery Park en Interlaken, Suiza. Bueno, eso es solo uno de varios huesos gigantes hallados alrededor del mundo, como los encontrados por los arqueólogos en la actual Rosia Montana, Rumanía, y que se atribuye a una cultura milenaria que data de 3500 años antes de Cristo, conocidos como los Agatyr. En la misma zona se descubrió una ciudad subterránea llamada Galería de Hiperbórea, donde posiblemente vivieron estos gigantes. Además, se encontraron varias tumbas con huesos humanos de más de 10 metros de altura. Esta es solo una de las tantas pruebas que corroboran la existencia de antiguos gigantes. Como leyendas, tenemos a los míticos Orejas Largas en la isla de Pascua, en Chile. En la antigua Sumeria, el rey Gilgamesh medía unos 7 metros de altura. O en la Biblia, Goliat alcanzaba unos 3 metros. En Egipto, un texto llamado El Oficio del Escriba habla de gigantes. La mitología nórdica habla de los Frods de Jotunheim. La griega y romana tiene a los titanes. Y por último, América. Los relatos de los primeros exploradores como Francis Drake, Fernando de Magallanes y Américo Vespucio dan cuenta de haber encontrado hombres enormes en el continente. ¿Cómo colocar a estos gigantes humanos en la escala de la evolución humana? En el Génesis se habla sobre una antigua raza de gigantes que ocurrió entre el cruce de las primeras mujeres y los ángeles caídos, conocidos con el nombre de los Nefilim, seres semi-humanos de varios metros de altura. Según los teóricos de los antiguos astronautas, humanos residentes de la mítica Atlántida fueron los famosos gigantes. Algunos sobrevivientes de la destrucción de la antigua civilización de Atlántida podrían entonces haber preparado el escenario para la creación de nuestra especie y nuestra civilización. El Génesis, en el capítulo 6, versículo 5. Y hubo gigantes en aquel tiempo, jayanes, hombres de nombradía, los que construyeron la Torre de Babel, la pirámide de Keops y otras obras monumentales
gigantescas en el mundo. ¿Los Nefilim guardarán alguna relación con los gigantes de 7 metros encontrados en Chiang Mai? ¿Se tratará acaso de un cruce híbrido entre humanos primitivos y otros seres superiores que visitaron el planeta en épocas distantes? ¿Se habrán confundido los antiguos pueblos al relacionar la visita de seres extraterrestres con ángeles? Cuéntame, ¿qué crees tú? Número 4. Los antiguos astronautas de Hamakuake. Hasta ahora hemos conocido los misterios del pueblo Shuar, pero existe otra cultura enigmática que habitó Ecuador en tiempos remotos. Se trata de los Hamakuake, un pueblo milenario que vivió entre el 355 a.C. hasta el 1532 después de Cristo. Esta cultura se extendió por toda la zona litoral y costa del país, actual provincia de Manabí. Lo que intriga a los investigadores son las curiosas esculturas que se han hallado desde principios del siglo XX por el arqueólogo estadounidense Marshall Sable. Desde entonces, se han descubierto en la provincia miles de esculturas de cerámica y piezas de metal con diversas formas. La artesanía encontrada ha develado que los Hamakuake poseían grandes conocimientos de astronomía, teniendo en sus tradiciones su propio calendario solar. Pero sin duda, lo más misterioso son las esculturas con formas humanoides de aspecto extraño. Algunos híbridos entre un cruce de hombres con cabeza de animal y otros que parecen ser hombres vistiendo trajes espaciales. De hecho, muchas de estas piezas se encuentran en el Museo Arqueológico en Quito, en la Casa de la Cultura, donde no solo se almacenan figuras de los Hamakuakes, sino de la cultura chorrera y narrío, los cuales son conocidos popularmente como los astronautas. Unos portan trajes completos, cascos, antenas, y otros parecen estar encima de una nave espacial. Uno de los más conocidos es la escultura de un hombre con un traje de alas que pareciera estar despegando del suelo, figura que se asemeja a los conocidos pájaros de Otum de la cultura Quimbaya en Colombia. ¿Qué presenció la cultura Hamakuake? ¿Acaso recibieron la visita de seres provenientes de otros planetas? Las representaciones no tienen ningún sentido, ya que no existía este tipo de tecnología hace más de 2000 años atrás. La respuesta de los científicos es que las esculturas representan a sus dioses, dioses que quizás vieron descender de los cielos, literalmente. Número 5. Lo que ocultan las pirámides de Cochasquí. Nos desplazamos a más de 400 kilómetros de donde habitaban los Hamakuake hacia la región centro-norte del país, para hablar sobre el sitio arqueológico de Cochasquí, ubicado en la provincia de Pichincha. Esta antigua cultura poseía grandes conocimientos de arquitectura y astronomía, cosa que no solo lo relaciona con todas las otras grandes civilizaciones mesoamericanas, sino con un tipo de conocimiento que se iba replicando entre culturas que quizás jamás llegaron a conocerse. Nuestros antepasados, 1500 años, sabían que este era la mitad del mundo. No lo construyeron por casualidad. Aquí esta casualidad no existe, sino fue planificado, buscado el sitio adecuado, 240 grados de visibilidad, prácticamente vemos por todo lado, pero mirando volcanes, valles, montañas, ¿sí? Hitos en la estructura geomorfológica de esta provincia. Este complejo fue descubierto en el año 1932 por el arqueólogo alemán Max Uller y cuenta con 15 pirámides y 21 montículos funerarios, estructuras ceremoniales y religiosas construidos por la antigua cultura preincaica Quitu-Cara, que se desarrolló entre el 500 y el 1550 después de Cristo, pasando por varios procesos, siendo el último con la llegada de los incas. Lo relevante del asentamiento va de la mano con su importancia astronómica. Como bien sabemos, las pirámides se construyeron mirando a las estrellas. El posicionamiento de las pirámides coincide con los solsticios y los equinoccios. ¿Se trata acaso de otra prueba de que existió un acercamiento de visitantes con información avanzada en toda la América primitiva? ¿Dónde aprendieron estas técnicas tan sofisticadas? Y, sobre todo,
¿Quiénes eran realmente estos dioses que adoraban nuestros ancestros? Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice Unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 6. El extraño caso del comandante Van Hu. La evidencia de que seres distintos al humano han pisado la Tierra no se limita solo a los descubrimientos arqueológicos, sino a un pasado más próximo del que te puedes imaginar. Un acontecimiento sin precedente marcó la historia ufológica ecuatoriana, cuando un hombre de gran altura y cabello rubio, color ceniza, se presentó en el consulado de Ecuador en Perú en el año 1969, presentándose a sí mismo como el comandante Van Hu. El aspecto de extranjero fue lo primero que llamó la atención en el lugar, donde fue atendido por Alberto Ávila Machuca, que trabajaba en la embajada. Pero sus visitas eran claras y precisas. Debía entregar mensajes y dejar en evidencia la presencia de seres extraterrestres visitando la Tierra. En una de sus apariciones, advirtió de la catástrofe sísmica de Yungay en 1970, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué pruebas tenía para saber que pasaría ese acontecimiento? Pero la magnitud del caso va más allá, pues la misma predicción sobre Yungay la había advertido también Vlado Kapetanovic cuando fue encontrado por los llamados apurianos, una raza de extraterrestres del tipo nórdica que se cree visitan la Tierra desde hace miles de años. Sin embargo, en la última visita del comandante Van Hu, Ávila lo increpó para averiguar hasta dónde podía llegar el extraño con su historia. Y fue entonces que, con sus propios ojos, observó lo que le hizo cambiar por completo su percepción sobre la temática ovni. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia. Fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada. El cónsul José Dávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador se me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Comandante de ovnis. ¿Parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Van Hu, soy el comandante de una flota de ovnis. En múltiples ocasiones, el agregado del consulado y el mismo cónsul observaron todas las anomalías que traía la aparición de tan extraño y misterioso visitante. Ovnis sobre la embajada, alta tecnología desconocida para la época y la enigmática forma en la que el comandante Van Hu desaparecía cuando lo seguían a escondidas. ¿Acaso la visita del comandante Van Hu comprueba la existencia de los apurianos o seres nórdicos en nuestro planeta? ¿Estos continúan en contacto con la humanidad? Los detalles de su visita se mantienen clasificados por el gobierno y es en ellos donde existen las pruebas para aclarar las incógnitas sobre la existencia de seres fuera de este planeta que han visitado la Tierra. Fíjate que llegamos a tener un documento, una carta de la ministra de Defensa de ese entonces, Lorena Escudero, quien autorizaba que se nos deje acceso a las fotografías y documentos de este caso. Hay fotografías de Van Hu, ¿te puedes imaginar? No hay fotografías cartografiadas desde el espacio de la embajada. Se dice que conocer la verdad nos hará libres. ¿Sería esta una verdad que quisieras conocer? Número 7. El caso Chiluisa. Los ufólogos han representado para la historia el principal medio de recopilación y divulgación de material ovni en el mundo, teniendo como lema principal el hacer conocer la verdad de las cosas que muchas veces se mantienen ocultas bajo excusas. De esta forma, muchos materiales inéditos llegan a manos de los investigadores y se convierten en evidencia real de que algo sin explicación está sucediendo sobre nosotros, en el cielo.
Fue así como a mediados de los 90 llegó a manos del ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez una grabación impresionante hecha por Víctor Chiluisa, la cual mostraba un extraño objeto con centro brillante, rodeado por luces de un ángulo que se interpreta como la parte inferior de una nave. Pensaba al principio que fueran ovnis, sino que más bien podrían ser luces, reflexiones, o sea, globos. Pero ya después, pues ya con el tiempo, ya cuando me he dado cuenta de que realmente no parecen aviones, ni ser globos, ni nada por el estilo, fue cuando me empecé, a emocionar un poquito, empecé a darme cuenta pues que no era realmente lo que yo me esperaba, sino que era un ovni. A pesar de la distancia, Víctor Chiluisa notó que aquel objeto volador no producía sonido alguno y se encontró suspendido en el aire durante unos minutos. El joven no fue el único testigo en esa noche de 1995. Por lo menos 200 personas más en la zona observaron el cielo y se encontraron con la más sorprendente figura que jamás habían visto. Habrá pasado 200 metros, 180 metros. Entonces estaba más cerca y por tanto se lo veía más grande. Y aparte de esto, pues, no sé, la cámara también me ayudó porque sí se lo puede enfocar de una manera bastante clara y yo creo que también fue ayuda de la cámara. Y algo que me llamó bastante la atención fue lo de que no emitían ningún sonido, absolutamente para nada. O sea, por eso incluso nos llamó la atención el que no se emitiera ningún sonido. Pudieron haber pensado que era un avión, una avioneta, un helicóptero, pero no se escuchaba nada. Entonces eso fue lo que más me incentivó pues a coger la cámara y empezar a filmar. Pero lo más sorprendente de esto ocurrió 5 años más tarde, en el año 2000. Cuando un hombre y su familia que se dirigían a observar las explosiones del volcán Tungurahua grabó 2 ovnis idénticos al que Víctor Chiluisa había captado. Ahí arriba, miren eso. Es una nave preciosa, es una cosa fantástica. Ponga zoom. Sí, parece, es como una... Tiene luces hacia los lados y un eje central. Se mueve muy lentamente. Se mueve súper lento, pero parece que está parqueado ahí. Es hermoso. Hemos estado yendo a ver al volcán Tungurahua y ahora nos topamos con esto. Es hermoso. El parecido es sorprendente y ambos videos demuestran el uso del zoom para comprobar que se encontraban en zonas abiertas y la distancia con el objeto es amplia. ¿De dónde provienen estas naves de figura misteriosa? ¿Y qué conexión tendrán con sus avistamientos en Ecuador? No hay que olvidar que en múltiples ocasiones hasta representantes de gobiernos han asegurado la existencia de múltiples razas extraterrestres en la Tierra. ¿Habitará una de estas en Ecuador? Tu respuesta la leemos en los comentarios. Número 8. El ovni grabado por Gamavisión. Los años 90 representaron un gran momento mediático para los ovnis en Ecuador. No se trató entonces solo de videos de aficionados, sino que el tema de naves posiblemente extraterrestres era abordado por radio, periódicos y televisoras de alta credibilidad, que recibían llamadas de testigos quienes aseguraban estar viendo luces detenidas en el cielo. Tal fue el caso de Jorge Duque, un corresponsal del canal de televisión Gamavisión, quien fue enviado a grabar la aparición de una supuesta nave luminosa que lo dejó impactado de por vida. Estábamos nosotros aquí, trabajando normalmente. Estábamos trabajando. De pronto hubo una llamada telefónica de algún televidente, pues como es un canal de televisión, a decirnos que una luz intensa había en el cielo, que se movía, que primero le vieron por acá, después le vieron por acá. Entonces, lógicamente nosotros, yo como soy interesado en el tema, todos salimos corriendo a ver, pues subimos primero a la terraza y después bajamos acá y le hicimos la grabación. Aquel punto luminoso que se presentaba como una simple luz en el cielo terminó por revelar una curiosa apariencia. Una vez la cámara hizo acercamiento, se dispusieron a ver aproximadamente 5 luces organizadas que mostraban la apariencia de ser parte de la maquinaria de una nave. El primero era prácticamente igualito a una estrella. Y después era en forma triangular. Cónica. Exacto. Era cónico. Con varias luces. Incluso habían divisiones que yo advertía unas 3 o 4. Ustedes dicen que han sido 17, deben haber sido analizadas en el... Pero yo le advertí 3 o 4.
Esta forma de ovni es una de las más comunes avistadas en Ecuador, pues hay por lo menos una decena de grabaciones en la que se muestran luces organizadas de forma similar, con cambio de colores y distancias diferentes. Pero el misterio prevalece por la existencia de evidencia que muestra distintas formaciones de luces que se han visto alrededor del mundo. Un ejemplo de ello es Bélgica, donde durante 1989 y 1990 se avistaron los llamados triángulos negros, ovnis de forma triangular que presentaban una curiosa distribución de luces semejantes a las observadas en los cielos ecuatorianos. Nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres. ¿Por qué Ecuador? ¿Quizá está asociado a su ubicación como centro de la Tierra? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí es cierto es que el misterio extraterrestre parece estar menos oculto de lo que aparenta. ¿Hasta dónde llegarán las personas obsesionadas por el fanatismo de los ovnis y extraterrestres? Inventar una invasión marciana, hasta editar videos donde supuestamente aparecen ovnis. Remontémonos al año 1949 en Ecuador, en donde la tecnología era casi nula en esos tiempos y solo existían las emisoras radiales, la radio local. El comercio dio la noticia de una invasión alienígena, cuando solo se trataba de una adaptación de una obra llamada La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells. Cuando revelaron la mentira, ya era demasiado tarde. Una multitud enfurecida se acercaba a las puertas de la emisora, donde prendieron fuego, y más de 6 personas fallecieron esa misma noche, a causa de una mentira dicha por el director Leonardo Páez, que fue castigado y exiliado de su propio país. Hay un video que viene circulando tanto en medios de comunicación como en las redes sociales. No es culpa. Para algunos, este video es la prueba de que los ovnis existen. Para otros, solo es una farsa y se trata de un video editado. Recordemos que videos como estos hay muchos en internet. Pero bueno, tú eliges qué creer. Número 9. La desclasificación ovni del gobierno de Ecuador. Con el inicio del siglo XXI, países como Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos y España han tenido desclasificaciones ovnis, movimiento al que Ecuador se unió en 2007 cuando desclasificaron 44 casos sobre avistamientos y contactos con presuntos extraterrestres. ¿Qué significa la aceptación parcial de estos acontecimientos por parte de los gobiernos del mundo? ¿Es quizás el inicio de una aceptación masiva sobre el fenómeno ovni y los extraterrestres? En Ecuador, no fue hasta 2005 que los esfuerzos del ufólogo Jaime Rodríguez consiguieron la creación del CEIFO, la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, la encargada de recaudar material de investigación OVNI con apoyo de la Fuerza Armada, a quienes se les ordenó proporcionar todas las declaraciones y material que el investigador necesitara. Quizás las imágenes más impactantes que se han podido captar son las obtenidas por Francisco Navas y su hermana desde la terraza de su casa. Es un objeto que parece una plataforma grande y luminosa. Este objeto, algún movimiento está haciendo, prende, apaga sus luces, giran en torno, etc. Luego, incluso más adelante en el video, se ve como un objeto más pequeño sale de ¿verdad? Vuelve a entrar hasta que el objeto se va.
Entonces, por ejemplo, es un video extraordinario que a todas luces vemos que no es de helicóptero, no es de avión, no es un fenómeno atmosférico, material bueno para nuestra investigación. Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte, más o menos hablemos de la posición del reloj, como a las 5 abajo. Iba en la cabina posterior del avión y mi mayor Enríquez iba de cabina delantera, le manifesté. Entonces le localizó y yo seguidamente llamé a la torre a verificar si en realidad era un avión, a lo cual la torre manifestó que no tenía ningún tráfico. Es más, éramos el único avión en la noche esa mencionada, no había ningún tráfico. Una formación de entrenamiento, yo estaba de número y de repente aproximadamente unos 5.000 pies pude detectar hacia el costado derecho un objeto de una forma un tanto irregular, yo diría medio romboide, muy brillante, una brillantez que salía de lo común. El cielo estaba completamente despejado y aún así, a pesar de que había una luz del sol muy estaba cabok, esta luminosidad de este objeto era muy llamativa. Inmediatamente yo me comuniqué con el líder para ver si es que me autorizaba a salir de la formación e identificar ese objeto que no parecía estar muy lejano. Yo diría quizá unos 2, 3, hasta 4 millas de distancia y unos 2 o 3.000 pies arriba de la formación. Hablé con el líder, empecé ligeramente a virar hacia la derecha, hacia el sector, y estimo que el objeto estaba sobre el mar más o menos, frente a Manta. Cuando hice ese intento, lo estaba divisando y de repente desapareció o se desplazó a una velocidad increíble, no tendría ni idea de qué velocidad, pero desapareció en un instante. Sin embargo, su labor se vio truncada por la falta de cooperación de los militares, quienes, Jaime Rodríguez asegura, fueron presionados por la CIA sobre no revelar información clasificada respectiva al fenómeno OVNI. Con el tiempo, las operaciones del CEIFO fueron detenidas y solo se lograron registrar 44 casos inexplicables. ¿Qué era aquello que la CIA no quería que se revelara? Entre los casos más relevantes se encontraron avistamientos en aviones, como han ocurrido en gran parte de los países del mundo, y grabaciones impresionantes que captan a más de 50 ovnis simultáneos en el cielo. No digamos objeto, una luz que emanaba luces de diferentes colores, azules, rojas, y la misma luz, había momentos que subía, bajaban, que era diferente a una estrella, diga usted, un avión, un globo, un avión, no era. A esa hora no hay aviones, no hay helicópteros, no es normal. No menos de unos 50. Es que iban homogéneos a la vista natural, pero una vez que ya lo firmamos vemos que son objetos bien luminosos y se mueven aparentemente rápido. Vi pasar unos 2 objetos plateados ovalados. Entonces mi curiosidad, me levanté a la ventana y le digo, Doc, venga a ver, ¿qué es esto? Y nos paramos en la ventana y a lo que regresamos a ver a la derecha estaba unos 50, un montón. Los primeros pasos para la revelación de estos extraños fenómenos están dados, pero aún queda la duda sobre si los gobiernos están reservándose la parte más impactante de los avistamientos y encuentros con seres de otros planetas. ¿Se conseguirá algún día la desclasificación absoluta de todo el material oculto? ¿Y se encontrarán entre ellos evidencia que podrían cambiar el destino de la humanidad? Número 10. Cajas, lugar de reunión OVNI. Aún sin la participación del gobierno ecuatoriano, la captación de material con respecto al fenómeno OVNI no se detiene.
pues los habitantes recopilan decenas de evidencias diarias sobre estos objetos luminosos. El Parque Nacional Cajas es uno de los 3 lugares con mayor actividad ovni de Ecuador. Su extensión está cubierta por más de 600 cuerpos de agua, convirtiéndose en el lugar de reunión de múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados, que han sido captados por las cámaras de muchos visitantes y residentes. Sí hemos visto luces diferentes, algo que no es normal, diferentes naves como que vuelan en la noche, hemos visto. No hemos podido capturar porque con cámaras sencillas no se puede capturar, pero hemos visto. Se les ve cerca, a veces muy lejos, diferentes tamaños, formas. El momento que salgo, veo una nave muy cerca, ¿no? Era una burbuja de luz. ¿Qué forma tenía esta nave? Era como le digo, como un estuche de brazo gitano, así, en esa forma, ¿no? Como una burbuja. Era alargado, pero inmenso, tendría más de 100 metros de largo. La cantidad de avistamientos asociados con zonas montañosas y extensiones de agua también sucede con alta frecuencia en la zona de Chilca, Perú, donde, al igual que en el Cajas, es frecuente la aparición de potentes luces que sorprenden a los testigos y en ocasiones los siguen. Lo que yo he visto personalmente es, nosotros de niños acostumbrábamos salir al patio y en noches despejadas observar el cielo, el firmamento. Y siempre se han observado luces cruzando que es imposible que sea un avión por la altura y la velocidad que viajan. Este era el objeto volador. Si no puedo hacer la perspectiva. ¿Qué hora del día era? 6:30 de la tarde. 250 metros de distancia. ¿Qué tendrán de ciertas estas especulaciones? ¿Será el agua la principal razón para el avistamiento de ovnis en zonas como Cajas? Ecuador se posiciona entre los países mejor documentados con respecto al fenómeno ovni, y su conveniente ubicación como mitad del mundo parece agregarle mayor potencial para estos supuestos seres venidos de otros planetas. Pero, ¿será todo esto cierto? ¿Realmente somos la única vida inteligente del universo? Iván, ven a ver esto. ¡Despierta! ¡Wow! Iván, ven a ver esto. Increíble. No les digo esto es mágico. Estos seres son mágicos, son hermanos cósmicos. Son seres del espacio, son de otra dimensión. Están aquí con nosotros. Este impresionante país suramericano parece tener dentro de sus tierras la respuesta a todas estas preguntas. Y aún existen muchas más evidencias de posible vida extraterrestre dentro de Ecuador. Así que, si quieres conocerla, déjanoslo saber en la caja de comentarios.